Bienvenidos a nuestro podcast Alcoholismo y Esperanza. Gracias por estar sintonizándonos, donde nos escuchen o donde nos vean. Este día tenemos un tema, como todos los temas del alcoholismo que a nosotros tanto nos fascinan, pero este día nos acompaña un profesional de la salud que ha tenido la gentileza de venir hasta este día en horas. Ya les hemos dicho que grabamos en horas no comunes, sábado por la tarde, pues todos pasamos ocupados. Ya le he tenido el tiempo para acompañarnos. Vamos a hacer el primero que vamos a presentar. Nos acompaña un connotado médico de El Salvador, pero él reside en la parte oriental del país, en la parte oriente del Salvador, el doctor Francisco Melvin González Llanes. Bienvenido, doctor, y gracias por el tiempo que se está tomando para este proyecto que estamos iniciando. Este es nuestro cuarto capítulo que hemos denominado La visión médica del alcoholismo. También nos acompaña este día Melvin Rivas, nuestro amigo que ya lo conocen ustedes también. Y pues nuestra producción, amigo y también miembro de este proyecto, Josué Chiquillo. Entonces vamos a iniciar con este podcast para no darle más tiempo, no quitarle más tiempo a esto. Vamos a iniciar, doctor. Pues ya le dimos la bienvenida y le agradecemos nuevamente el tiempo que se ha tomado estar con nosotros. Doctor, queremos hablar, este tema es un tema que a nosotros nos gusta mucho, pues nosotros padecemos de este problema que es el alcoholismo. Gracias a Dios ya no bebemos, ya tenemos un par de años de no estar en ese consumo activo. Pero dentro de esto, doctor, hay muchas dudas, mucha gente se ha preguntado. También, doctor, quiero hacerle saber que nosotros pertenecemos a los grupos de autoayuda, grupos de recuperación, donde nos reunimos. Yo creo que usted ya sabe de esto, nos platicó fuera de cámara que ya conoce bastante de este tema, pero nosotros sí hemos estado en esto ya un rato y siempre se dan preguntas. Justo cuando nosotros llegamos, hay cosas que a mí me marcaron. Por ejemplo, me dijeron, usted padece de una enfermedad que se llama alcoholismo. Entonces, la primera pregunta que le queremos hacer, doctor, ¿por qué el alcoholismo es una enfermedad médica? ¿Es médica la enfermedad? Ok. Hay que aclarar que antes de que la Organización Mundial de la Salud determinara contundentemente de que el alcoholismo es una enfermedad, pues a las personas que tenían problemas de alcoholismo se les trataba de una manera inadecuada, digamos, ¿verdad? Recordemos, en los pueblos siempre había el bolito, el bolito del pueblo, claro, pues, ¿verdad? Y era objeto esta persona o las personas que estaban padeciendo de este problema de burlas. Es una enfermedad, ¿sí? Y como tal hay que verla. Entonces, quiero leer puntualmente la definición que da la Organización Mundial de la Salud, porque las definiciones hay que leerlas para que no se escape ningún detalle de lo que han querido determinar. Y dice, el alcoholismo se define según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como cualquier deterioro en el funcionamiento físico, mental o social de una persona, cuya naturaleza permita inferir razonablemente que el alcohol es una parte del nexo causal que provoca dicho trastorno. Ya esa aclaración es importante y en el camino de este conversatorio lo vamos a aclarar. Ok, ahí dice que es físico. ¿Qué es eso físico que afecta el alcoholismo en nuestros cuerpos? ¿Qué es eso físico que nos...? Porque yo podría entender que algo físico tiene que ser alguien que ya lo afectó tanto. Nosotros le hemos hablado mucho en los podcasts anteriores, que tenemos que tenemos el concepto de que alguien que físicamente ya está derrotado, estamos hablando que sea un borracho de la calle, por ejemplo, él sí es alcohólico, pero yo sí me he autodiagnosticado alcohólico. ¿Qué diferencia hay entre eso en la parte física que menciona el concepto? Bueno, quizás antes de eso habría que aclarar que el alcoholismo forma parte de un grupo de entidades que se conocen como adicciones, ¿no? Okay. ¿Sí? Entonces hay que definir lo que es una adicción. Y una adicción es la pérdida del control en el uso de una sustancia o de una actividad. Luego, si tú perdiste el control en el uso del alcohol, si perdiste el control, pues ya sos alcohólico. Si perdiste el control en el uso de la marihuana, sos marihuanero, ¿no? Si perdiste el control en el uso de la coca, sos cocainómano. Y así sucesivamente, también en algunas actividades.
Si pierde el control en actividades como el sexo, pues te volvés adicto al sexo o al trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, y entender, y esto es bien importante, entender que el asiento de todas las enfermedades que se conocen como adicciones, incluyendo el alcoholismo, que es de lo que estamos hablando ahora, está en nuestra mente, ¿sí? Está en nuestra mente, a propósito de la pregunta, porque Claro. de hecho, el facultativo de la medicina que se encarga de tratar a los pacientes con problemas de adicciones, llámese alcoholismo, cocaína, etcétera, etcétera, es el psiquiatra, ¿no? Y el psiquiatra ve problemas de la mente. Ahora, existe la concepción equivocada de que alcohólico es el que, a propósito de la pregunta, es el que ya está con manifestaciones obvias, ¿verdad? En su corporalidad. Qué sé yo, una persona con cirrosis que ya está con el abdomen inflamado, o que ya está amarillo, o que tiene problemas de peladra, como sucedía antes, ¿no? Sí, sí. Esas son las consecuencias finales, esa es ya parte de la etapa crónica de la enfermedad. Sí, no quedan ciegos. Podría ser, sí, es que como el alcoholismo es el alcohol más bien una sustancia que dentro del torrente sanguíneo, bueno, solo para que se formen una idea, desde el instante en que lo ingiere uno, tardan más o menos unos 45 segundos en que ya esté en sangre. Y sangre tenemos por todas partes, ¿no? O sea que el efecto nocivo que puede causar el abuso en el uso de esta sustancia puede ser en cualquier parte del cuerpo, en cualquiera de los sistemas, desde la coronilla hasta la hasta la planta de los pies, ¿sí? Sí. Sí, sí. Pero quizás lo importante para destacar en este momento es abandonar esa idea de que el alcohólico es el que ya está en una cantina pidiendo, Sí, ¿verdad? esa es la idea más general. Sí, doctor. o sea, y de ahí- creo que por ahí la mayoría, incluso nosotros antes de llegar a estos grupos, creíamos que eso era. Exactamente. Entonces, el que alcohólico es ese. Yo me tomo mi cerveza los fines de semana y yo no ando pidiendo, ¿no? Y sin embargo, ya es alcohólico. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya perdió el control, que es de lo que estamos hablando, la definición de lo que es una adicción. Si se pierde el control en el uso de una sustancia, y hago énfasis en esto, pues ya sos adicto a esa sustancia, ¿sí? Ya sos alcohólico, ya sos coquero, ya sos, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea que el alcohol está en la misma clasificación que las drogas duras o las drogas blandas, como la marihuana, como la cocaína, como el LSD, como la anfetamina. ¿Está clasificada, doctor, en la medicina como tal? O sea, podríamos decir que porque el alcohol es legal y el tabaco es legal y las demás drogas no son legales. Digamos que adicción es adicción, ¿verdad? Ok. Cada sustancia a la que el individuo se vuelve adicto tiene diferentes manifestaciones y el curso de la enfermedad puede ser prolongado o breve, para que haya manifestaciones obvias o críticas o que pongan en peligro, bueno, que alteren el buen vivir del individuo, ¿verdad? Sí. Ujú. Pero mire, doctor, que sé que a veces, bueno, nosotros ya sabemos que somos alcohólicos, lo hemos reconocido y todo lo demás, pero antes uno a veces trata de justificar esa manera de beber y yo me recuerdo que yo buscaba como información en internet de cuánto es lo que el cuerpo puede tolerar de alcohol. Entonces, pues por el programa volví a buscar como esa información y decía de que hay como máximos tolerables, que sé que son los 10 gramos de alcohol porque es lo que puede metabolizar el cuerpo. Entonces, ¿cuál sería como su opinión ante esos consejos que a veces, digamos que fuera de estos programas, se le da como a las personas, ¿verdad? Como recomendaciones de solo tomes una cerveza, si va a salir, o el cuerpo solo puede tolerar una copa de vino una vez a la semana? Entonces hay como un montón de tips, por decirlo así, pero que sabemos que en algunos quizás pueda funcionar, en otros no. ¿Cómo sería eso, doctor? Sí, bueno, la definición es tajante, ¿verdad? No se trata de las cantidades que hayas consumido ni el tiempo que lo hayas consumido. Se trata de la pérdida del control. De eso se trata. Y eso puede ocurrir desde la primera vez. Parecerá un poco dramático, ¿verdad? Pero así es, por un lado. Y por otro,
en medicina hablamos de enfermos, no de enfermedades. ¿Qué quiere decir con esto? Que vaya, tu problema de alcoholismo se ha desarrollado de una forma diferente a tu problema de alcoholismo. Y así hay personas que tienen más tolerancia y que empiezan a tener manifestaciones ya obvias de la enfermedad después de mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Y habrá algo otro que prematuramente, pues, por su propia manera, por su cuerpo, su manera de reaccionar ante el estímulo de la sustancia que es el alcohol, pues desarrollan cuadros más vertiginosos, más escandalosos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, hay una condición que se llama dipsomanía clásica. La dipsomanía clásica es el individuo que casi no bebe, pero de repente un día bebió y se puso la gran borrachera, hizo un gran escándalo, ¿verdad? Y qué sé yo, perdió el control, se le borró el cassette, como decimos. Y no es que esté bebiendo constantemente, ¿verdad? A lo mejor fue la primera vez en su experiencia con el alcohol, ¿sí? Sí. O sea, repito, ¿perdón? Tenía una pregunta. Sí, sí. Yo he estado leyendo y de igual forma yo me he puesto en ese plan, que cuando yo bebía, cuando yo andaba en actividad, yo el problema lo veía más moral que enfermedad, porque yo desconocía, todavía no había llegado a los grupos. Entonces, allá afuera, este problema lo ven como moral, por el aspecto de no puede dejar de beber, o se siente mal, o yo me siento mal, me siento esta emoción, me siento triste, me siento enojado. Entonces, yo cuando vine a los grupos, vine a entender un poco que el problema ya no es moral, sino que ya es una enfermedad. Y como usted lo mencionó, que es una enfermedad que está en la mente. Entonces, ¿cómo yo me puedo dar cuenta o cómo alguien se puede dar cuenta cuando ya no es un problema moral y ya empieza a desarrollar una enfermedad mental? Es que digamos, la etiología en medicina quiere decir el origen de la enfermedad, ¿no? Y el origen de la enfermedad es el contacto con el alcohol. Hay predisposiciones, ¿verdad? Hay personas que están más predispuestas. De hecho, hay un componente genético. Se sabe ya específicamente que en el brazo corto, el cromosoma 6, en el mapeo genético, ¿verdad? Ahí es donde se codifica el problema del alcoholismo, ¿sí? O sea, las personas que tienen esa parte predispuesta para el alcohol, para convertirse en alcohólicos, media vez hacen contacto con las sustancias, se convierten en alcohólicos. Es bien poquito, ¿verdad? Es como un 5%. El punto es, imaginémonos que esta persona que tiene una predisposición al alcohol, que genéticamente viene predispuesta, ¿qué parte de su herencia, verdad? ¿Qué parte de su herencia? Está en una isla donde jamás va a tener contacto con el alcohol, no se va a convertir en alcohólico, ¿no? Por contra, puede que exista una persona que no tenga predisposición genética, pero como son sustancias adictivas, todos sabemos, esto es progresivo, ¿verdad? Sí, los que están en la cantina ahorita no comenzaron así. Entonces, este otro individuo, digamos, no tiene predisposición genética, pero empieza a hacer contacto con el alcohol. Y de repente se toma 2, 3 cervezas. Hay personas que les cuesta tomarse una media cerveza, ¿no? Pero como dicen, el que persevera alcanza, ¿no? De repente empieza a tomar más y empieza a crear cierta tolerancia y entra ya en la situación de la adicción. Llega un momento en que perdió el control. ¿Qué significa esa frase? ¿Qué significa perder el control? Para decirlo en términos prosaicos, comunes, es cuando nos picamos. Cuando el individuo dice, no, hoy me voy a tomar 3 cervezas, ¿sí? Y a lo mejor se toma 3 cervezas. Y dice, no, pues yo no soy alcohólico. En una segunda ocasión va con la misma intención, pero ya no se toman las 3 cervezas. Logra una borrachera. Entonces, la mayor parte de veces, aunque tenga buenas intenciones, pierde el control, ¿sí? Ese es un alcohólico. Ahora, en relación a la pregunta, ¿verdad? Sí es cierto, antiguamente, antes de la determinación como el alcoholismo como una enfermedad, a la persona con problemas de alcoholismo se le daba la connotación de ser un desobligado, un irresponsable,
falto de carácter, degenerado, ¿verdad? Sí. Pero ahora sabemos de que se trata de una enfermedad. Y ya bajo esa perspectiva, ¿y quién se quiere enfermar? Pues, o sea, a mí me puede dar que me dio COVID. Yo no quería que me diera COVID, pero hice contacto con el agente etiológico, que es el virus, me dio COVID. Igual ocurre con el alcoholismo. ¿Puede alguien que traiga este gen que usted menciona, un gen hereditario, que nunca hizo contacto con el alcohol y lo hizo ya de 40, 50 años y se tomó una cerveza? ¿Puede él desactivar en ese momento? Desde luego, sin lugar a dudas. Y alguien que no traiga ese gen puede convertirse en alcohólico. Entiendo Sí, que pero sí, por lo que me si está diciendo. empieza a beber y a beber y a beber, pues va a lograr... Por el tema adictivo Exactamente. del alcohol. Exactamente. O sea, si mis padres nunca fueron alcohólicos, mis abuelos nunca fueron alcohólicos, yo, ¿cómo pude haber heredado una enfermedad como esa? Pues no la heredaste. Simplemente empezaste a beber y llegó un momento en que ya no... Vaya, el alcoholismo tiene varias etapas, ¿no? Sí. Entonces, puede que una persona comience como un bebedor social, ¿no? Sí. Por ejemplo, fíjese, mi esposa, tenemos 31 años de casados, y ella en las reuniones ella se toma 2 tragos, 2 vodkas, sí, cerveza no toma. Muy raras veces en este tiempo he visto que tome 3. Ella no es alcohólica. Claro que tampoco está en contacto constante con el alcohol, ¿verdad? Que es en reuniones esporádicas, ¿sí? Ella no es alcohólica. El que es alcohólico puede comenzar así, pero como ya trae una predisposición, y hay que tomar en cuenta que el alcoholismo también tiene una connotación multifactorial, ¿verdad? Estamos hablando de genética, pero hay otro concepto que es muy, muy, muy importante, ¿verdad? Que es la epigenética. La genética es la herencia, lo que tus padres te heredaron a ti, a mí, ¿verdad? O sea, que tengas cierta talla, que el color de los ojos, que qué sé yo, pues hasta la manera de caminar a veces. Esa es la genética, ¿verdad? Lo que viene, el genoma humano, lo que es 2 más 2 son 4 y ahí no hay pierde, ¿verdad? ¿Sí? Pero está la epigenética, que tiene que ver con todo lo que se relaciona con el ambiente, con la alimentación incluso. ¿A qué me quiero referir con esto? Imaginémonos el escenario de un niño que va creciendo en un hogar disfuncional, ¿sí? Un hogar disfuncional, en donde a lo mejor no hay alcohólicos, pero sí un padre ausente, ¿verdad? Uh-huh. O una madre que no da la talla, ¿sí? O el caso típico de los que emigraron y dejaron a sus hijos con los abuelos, ¿sí? Estos muchachos, por el ambiente social, a lo mejor los abuelos no supieron orientarlos bien, ¿sí? Y empezaron a cometer una serie de cosas y ahí el resultado son las maras, pero no estamos saliendo del tema. Ustedes saben que digamos, ese grupo social, no lo digo de una manera peyorativa, sino como algo que es real, siempre han sido proclives a ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué? El niño va creciendo principalmente sin amor, ¿sí? Va creciendo sin amor, descuidado, no lo atienden. A lo mejor el abuelo le dice, sos tonto, ¿verdad? Y el niño se la cree. Entonces, el niño va creciendo y esto no es necesariamente una condición solo para que alguien se convierta en alcohólico, sino que para que alguien tenga problemas de tipo psicológicos y emocionales. Ahora, el que tiene predisposición al alcohol ha crecido con eso y va creando como una especie de vacío, ¿verdad? ¿Sí? Como una especie de vacío, algunos le llaman el cuerpo del dolor, que cuando este muchacho, este adolescente hace contacto con el alcohol, todos sabemos el efecto del alcohol, ¿no? ¿Sí? Con 2, 3 tragos después de 45 segundos, el alcohol ya en sangre te desinhibe. Por eso que le calienta la oreja a uno. Por eso es que, por eso es que se tiene esa sensación, ¿verdad? Entonces, hay factores sociales, hay factores psicológicos, hay factores hereditarios, Okay. ¿sí?
Ujú. Solo que quisiera que nos escucharan nosotros, porque como esto, hay razones físicas que nosotros manifestamos cuando estábamos en actividad alcohólica, Ujú. que no nos costaba entender en ese momento, pues. Sí. Y a lo mejor la gente que nos está viendo y nos está escuchando se preguntará también. Ya nosotros ya salimos de esas dudas, pero es bueno ahora aprovechando la oportunidad que usted está acá con nosotros. Por ejemplo, yo tenía un problema que a mí me daba malestar estomacal. Después, las resacas, las gomas, las crudas, como lo llamen en el país que nos escucha, porque tengo que comentarle que hay una persona de Costa Rica que nos escucha y pregunta algunas palabras que nosotros usamos, entonces tratamos la manera de aclarar alguna frase, pura vida. Y gracias por escuchar. Entonces, el día siguiente yo amanecía con malestar del estómago, muchas veces me daba hasta diarrea. Ujú. Y yo decía que cambiaba esto como que, no, es que comí chicharrones, es que comí esto. Y igual siempre me daba malestar, dolor de cabeza. No sé vos, chiquillo, ¿qué eran esos malestares físicos que te daba la resaca? Bueno, sí, yo sufría bastante del día siguiente. Yo nunca supe que era quitarse una goma, Ujú. porque yo amanecía vomitando, Vomitando, eso es otra cosa. dolor de estómago, vomitando, con lagunas mentales, sin saber qué cosas habían pasado el día anterior, y haciendo, como decimos nosotros en nuestro grupo, ¿verdad? Haciendo puente con lo que mencionaba de que yo pasaba bastante tiempo sin tomar, hasta 15 días, y justo cuando había una fiesta o algo, bebía hasta embriagar, hasta perder el conocimiento, que era lo que yo siempre buscaba. Bebidas con mucha avidez. Exacto. Y vos, Melvin, tu día después, como le llaman, bueno, ya estoy en una pastilla del día después, pero eso es otra cosa que no lo vamos a hablar aquí, doctor. También la otra pastilla que me aconsejaron. Pero ¿qué te daba físicamente? O sea, primero contanos qué te daba físicamente. Sí, me levantaba con un dolor de cabeza insoportable. Que quería levantarse, me levantaba y yo quería estudiarme. Cuidar. No, o sea, totalmente dormido otra vez, pues, porque era un dolor tan insoportable. También el estómago, no podía, o sea, ni ver la comida. O sea, yo pasaba un día o dos sin querer saber nada de comida. Y ese dolor de cabeza. Y en las noches me costaba dormirlo. O sea, yo no podía cerrar los ojos. Sí. Yo pasaba prácticamente después de 2 días de la borrachera con los ojos así, o sea, era búho, sin poder dormir y todo ese malestar. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué esto? ¿Por qué tuvimos que sufrirlo porque nosotros nos lo buscamos, ¿verdad? Por brutos, pero ¿por qué el cuerpo hace este tipo de manifestaciones? Y lo vamos a definir, lo vamos a describir de dos maneras para que sea comprensible. Hay efectos mecánicos y hay efectos fisiológicos. Entonces, cuando una persona ingiere alcohol de manera copiosa, de manera abrupta, en grandes cantidades, eso inflama toda la mucosa. Mucosa es esa parte de la parte interior de la boca, ¿verdad? Que es un tejido especializado que sirve para absorber. Hay mucosa a ese nivel, la mucosa del esófago, la mucosa del estómago. En el estómago mismo se produce, como ustedes saben, el ácido clorhídrico que sirve para la digestión de los alimentos. Es un ácido, pero que es un ácido que tiene su medida, digamos, no daña, ¿verdad? Sí, la producción del ácido clorhídrico es necesaria para la digestión de los alimentos. En combinación con el alcohol provocan una inflamación de todas esas mucosas, ¿verdad? Y por ahí podemos ir entendiendo por qué es que algunas enfermedades físicas derivadas de la ingesta crónica de alcohol se dan a nivel de todas esas partes que he mencionado, ¿verdad? La mucosa bucal, la laringe, la faringe, el esófago, el estómago, todo el tracto intestinal, hasta el ano, ¿no? El hígado, etcétera. Tienes razón. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa se inflama la mucosa gástrica? Cuando hay una inflamación de la mucosa gástrica, eso se conoce como gastritis, ¿sí? Entonces la gastritis es, imaginemos esa parte, el revestimiento interno del estómago inflamado. Eso obviamente que interfiere en la buena digestión y absorción de los alimentos que a ese nivel pudieran absorberse.
Y así de ahí para abajo, ¿no? Entonces, después de la gastritis, ¿qué es lo que viene? Una úlcera, ¿verdad? O sea, ya la ingesta crónica del alcohol te puede provocar eso. Todo eso en combinación, y aquí estamos hablando de efecto mecánico. Claro, ¿verdad? claro. Efecto mecánico. Todo eso en combinación, pues te deteriora y te provoca las náuseas, los vómitos. Ahora, cuando el alcohol ya es absorbido en el torrente sanguíneo, el principal órgano que metaboliza el alcohol es el hígado, ¿no? Si sobrecargamos al hígado, hay unas enzimas ahí que se encargan de metabolizarlo y de expulsarlo, ¿verdad? Entonces, la mayor cantidad del metabolismo del alcohol se expulsa a través de la orina. ¿Se dan cuenta ustedes que cuando uno está bebiendo empieza a orinar? Sí, bastante. Entonces el alcohol tiene una propiedad, hay una hormona que se llama la hormona antidiurética que se produce en la hipófisis, que es una glándula que está en la base del cerebro. Entonces el alcohol inhibe la antidiuresis, es que evita que orines. El alcohol inhibe la antidiurética y por eso es que empezamos a orinar más que de costumbre, ¿sí? Y como consecuencia nos deshidratamos, ¿ya? Entonces, deshidratación es pérdida de líquidos y por ende de electrolitos, que son importantes para el funcionamiento. Entonces, ¿qué pasa? Estás deshidratado, eso es un daño directo a la economía del buen funcionamiento del organismo, ¿no? El dolor de cabeza, ¿qué pasa con el dolor de cabeza? Cuando el alcohol y los productos de su metabolismo llegan al cerebro, inflaman la corteza cerebral, ¿sí? De hecho, una ingesta aguda, muy copiosa de alcohol puede hacer de que las neuronas que ya están procesando los datos como la memoria se inhiban. Y por eso es que nos dan los palincestos, es el término científico, pero las lagunas mentales, ¿no? Por eso es que al alcohólico se le olvida, ¿sí? Se le olvida. Tiene una suerte nosotros decimos edema cerebral. Edema es inflamación. Y eso provoca que se te olviden las cosas, ¿verdad? Sí. Que no recordes dónde estuviste. ¿Qué le hicieron? Que le hicieron. ¿Qué le hicieron? Sí. O sea, que perdás el conocimiento, literalmente que perdás el conocimiento, que fue un 10, pues, Así. ¿sí? Ya sea en una cuneta o en tu carro, pero al fin y al cabo que O en fue la 10. casa. O en la casa, ¿verdad? Sí. Entonces, Eso es una cosa importante que dijo, porque uno cree que uno la fondea, que es como quedarse dormido en cualquier lado, y yo nunca me he quedado dormido, pero a nosotros se nos olvidó que nos quedábamos dormidos en la casa, en el carro, es lo mismo. es lo mismo. Que es lo mismo en la calle que es lo mismo en la casa. Alcanzó a llegar a la casa y se durmió. La diferencia de fondear en el carro y en una cuneta son unos centímetros. Sí, la verdad. Sí, La verdad que sí. pero es lo mismo. Ya que hablamos de este tema de las resacas, hay una cantidad de experimentos que le dan a uno como para... Entiendo ahora lo de los electrolitos que uno pierde y por eso que estas bebidas con electrolitos lo ayudan a uno supuestamente a nivelar. A mí, mi fórmula perfecta hasta cierto punto, porque ya después ya ni eso. La fórmula, primero eran las sopitas, los calditos, luego las minutas o los raspados, como le llaman en cualquier país. Luego pasé a las bebidas hidratantes con bebidas energizantes. Y eso tenía cierto alivio, pero yo después, la única forma que yo podía quitarme ese malestar era con otra bebida alcohólica. No sé cómo eran tus fórmulas, para que el doctor nos pueda decir por qué esto sí, después ya no funcionó, y por qué yo, en mi caso, no sé si vos, no lo recuerdo si ya lo contaste, llegaste a que solo el alcohol te la podía aliviar. Sí, claro. Y jefe, esa fue más de 15 años. Al principio, ¿sabes por qué me la quitaba? Con una triple Whopper. Sí, porque al principio yo, aunque me hacía mal, pero cuando me caía la grasa, me sentía bien. Después fui progresando, con agua helada. Agua helada también. Empecé a comprar una soda así de un mequito, la ponía difícil, me la estaba tomando todo el domingo, así progresando. De ahí llegué allá
al suero helado, después pasé al suero ya directo a la vena, con vitaminas, hasta que me dio una fórmula mágica. Tomate Otra una. cerveza. Sí, Y pero empezaba, y ya no me lo quitaba, no que no la volví a poner. Pero me empecé a estudiar con poner. ese suero con vitaminas lo he escuchado, doctor, en los centros de rehabilitación. Y vos, chiquillo, ¿cuáles eran tus mengures que hacías? Aparte de las regañadas de la esposa de uno, que hace otra vez. No, mi papá todavía. Ah, pues sí, es cierto. O sea, Yo lejos de casa, pero mi papá siempre pendiente. Pero yo, con agua, ¿cómo se llama? Estas bebidas hidratantes, sueros líquidos. Y salí, a pesar de que yo eso me daba como hasta vergüenza antes, porque yo decía, esto no soy sombrero, y por medio de manejo doloroso. ese es otro. Entonces a mí me daban temblor al día siguiente, porque no podía controlar ni así agarraba Sí. el agua y todo lo demás. Pero yo sí nunca pude quitarme la goma. Yo miraba como mis amigos después de una noche de excesos, ellos sí se tomaban una cerveza y se notaba, ¿verdad? Pero yo olía la cerveza y No podía, sí. jamás logré eso. Claro. Pero sí, ese era mi mecanismo para quitarme la goma. Entendemos que las reacciones de los cuerpos son totalmente diferentes, doctor, pero ¿por qué estas fórmulas al principio sí y obviamente en nosotros progresó? Hay mucha gente que la primera goma y ahí deja de beber, o sea, eso sí que bueno, pero nosotros, claro está, doctor, que nosotros no fuimos de esa gente. Nosotros fuimos los que llegamos hasta lo que en nuestro grupo le llamamos fondo y reconocimos y estamos ahora en los grupos de recuperación. Pero físicamente, ¿por qué estos alivios temporales y si realmente son efectivos? O le hago una pregunta que ya nosotros conocemos, pero tal vez mucha gente no lo sabe. ¿Existe realmente? Porque hoy venden hasta unas cosas efervescentes que dicen, y lo venden exactamente para eso. O sea, ¿son realmente, existe eso? Lo que decíamos nosotros, ¿era algo bueno, funcional? ¿O cómo lo ve la ciencia? ¿Cómo lo ve la medicina? No, pues en realidad esos son ¿qué? Sustancias paliativas, ¿verdad? Paliativo quiere decir que sirven para calmar los síntomas. Una enfermedad se caracteriza por tener signos y síntomas, ¿verdad? Vaya. Por ejemplo, a mí me duele la cabeza por cualquier cosa, ¿no? Ese es un síntoma, yo lo estoy sintiendo. Y me puedo tomar una acetaminofén y se me quita el dolor, pero de repente me vuelve a doler. Entonces yo estoy tratando el síntoma, pero no estoy tratando la causa, el origen de la enfermedad. ¿Me explico? Puede ser que se me esté formando un tumor en la cabeza y que Solo que alivia el dolor, pero no sé realmente cuál o es. sea, estoy tratando sintomáticamente el problema, pero no estoy atacando el origen del problema. Entiendo. El origen del problema en el alcoholismo, o sea, tratar las manifestaciones secundarias como la resaca y todo eso, y digamos, controlarlas, eso no es la cura, ¿verdad? Porque ya dijimos desde el principio que el problema es mental. El problema está en la mente. Es bien difícil bueno, de hecho hay una reticencia feroz, ¿verdad?, del enfermo alcohólico en aceptar su condición. Y por eso es que el problema es más difícil de tratar, porque tarda mucho tiempo el individuo. Bueno, a veces está siendo objeto de experiencias dolorosas, penosas, vergonzosas, ligadas directamente con el consumo excesivo de alcohol y no entiende, ¿verdad? No entiende. Es que, insisto, el problema está aquí. Una persona, un adicto al alcohol, un alcohólico, no tiene su sensorio adecuado, no ve la vida, está privado de sentido común. Okay. Ve las cosas de manera diferente. O sea, Sí, no, lo vivimos. ¿Cree, Melvin, que si hubieras escuchado al doctor Tocayo, el doctor Francisco Melvin, en esta conversación, si vos hubieras tenido la oportunidad de escuchar esta conversación antes que vos llegaras a los grupos de recuperación, hubieras diagnosticado que tenías una enfermedad, que desde que le dicen a uno que está enfermo está jodido. Yo padezco de diabetes y cuando yo eso me deprimió. Entonces, pero ya me la controlo porque ya conozco mi enfermedad. Hubieras
dicho, yo soy alcohólico y yo me voy a ir a un grupo de recuperación. Hubiera sido así, escuchando esto, pero pensaba antes, no ahorita. No, ese momento, como lo mencionaba el doctor, o sea, mis facultades para pensar estaban. Yo nunca me hubiera imaginado. O sea, no hubiera aceptado, pero además me hubiera molestado que me dijeran que ya hacía una canasta. Yo lo que más hacía era, entre comillas, era divertido. De hecho, yo tengo un testimonio, fíjate. A mí me dice que yo tengo hipertensión hace 10 años. Entonces, a mí me entra una duda que mencionó el doctor de los síntomas. Entonces, cuando yo tenía crisis hipertensivas, porque me había deprimido, como mencionaste, y yo ya no quería ir ni a los doctores porque ellos me decían que dejara de beber. Y era lo que menos quería yo. Entonces, yo me alejo de mis controles y lo que hacía era tomarme una pastilla que viene en un sobre que dicen Ultra para el dolor de cabeza. Pero lo que me estaba tratando era la enfermedad de la hipertensión, pero me aliviaban un momento. Entonces, me queda esa duda. La verdadera enfermedad que no se está tratando, para eso hasta el mismo alcohol es una cura momentánea para esa verdadera enfermedad. Así lo entendí yo. Sí, es que existe una cuestión que se llama el síndrome de deprivación, ¿verdad? ¿Sí? Una persona que está ingiriendo cantidades, que han dado en zumba, como decimos popularmente, y que de repente suspende abruptamente, como el organismo ya está adaptado a la sustancia, ¿verdad? Cortar abruptamente, digamos, el estímulo, lo que mantiene a esa persona que ya está en una etapa de alcoholismo un poco avanzada, lo puede hacer hasta convulsionar. Entonces, como decían en mi pueblo, ¿verdad? Las mordidas de coyote se curan con saliva de coyote, ¿no? Entonces, cuando una persona está demasiado adentrada en el alcoholismo y quiere dejar de beber, tiene que ingresarse y ser objeto de una terapia que vaya en el orden de proteger su sistema nervioso central para que no convulsione, calmantes, ¿verdad? Hay una cosa interesante, fíjense que en la base del cerebro, en el hipotálamo, existen unos núcleos, los núcleos accumbens se llaman, que son los centros que regulan el placer, ¿sí? El placer, la ira, también aquello del premio, recompensa, ¿ah? Y las adicciones. Entonces, estos núcleos, que son acúmulos de neuronas, producen una sustancia que se llama ácido gamma aminobutírico. Ese ácido es un neurotransmisor que es el principal relajante del sistema nervioso central. Con el alcohol eso se ve inhibido, ¿ya? Y por eso es que amanecemos temblorosos, ¿sí? Amanecemos temblorosos, y por eso es que de repente también cuando las ingestas son demasiado crónicas, el individuo puede llegar a desarrollar una condición que se llama psicosis de Korsakoff, que es una locura derivada directamente de la ingesta de alcohol, ¿verdad? Suspender abruptamente la ingesta de alcohol en un alcohólico crónico lo puede matar. Lo puede matar de una convulsión. Ya el cuerpo está totalmente adaptado a la sustancia, ¿no? Por ejemplo, no es el tema, pero las personas que fuman, ¿sí? Me voy a fumar un cigarro para calmar los nervios, ¿sí? No es para eso. El cuerpo ya entró en deprivación de la nicotina y entonces necesita la siguiente dosis para tranquilizarse. Lo mismo es el alcohol, lo mismo es la cocaína, lo mismo es la marihuana, ¿sí? Y así es como va la enfermedad tornándose cada vez más difícil y más prolongada en el tiempo, crónica, ¿verdad? Entonces, por eso es que los grupos de autoayuda, y yo creo que esto quizás de lo más importante que vamos a hablar ahora, porque hoy por hoy, los grupos de autoayuda son como la alternativa más idónea para que un individuo con problemas de adicciones pueda recuperarse. Y eso está científicamente comprobado, ¿verdad? Ya ven la génesis del problema, los núcleos accumbens produciendo esa sustancia que el alcohol las inhibe. Entonces,
en los grupos de autoayuda, pues, porque hay que también puntualizar una cosa, miren. Cuando todo esto comenzó, cuando se puso énfasis en el estudio del alcoholismo como una enfermedad, allá por la década de los 30 del siglo pasado, ¿va? Hubo un muy connotado psiquiatra, cuyas opiniones, por supuesto, estaban basadas en el rigor científico, ¿no? ¿Sí? O sea, el método científico. O sea, yo creo en lo que compruebo, ¿no? Claro. Él era un psiquiatra muy connotado, pero el hombre también tenía o tuvo la habilidad de investigar algo otras situaciones que podían estar también colaborando en la génesis del problema del alcoholismo, de las adicciones en general. En aquel momento el alcohol era la droga de moda, ¿sí? Entonces, este doctor, estoy hablando de Carl Gustav Jung, empezó a investigar y se dio cuenta de que es cierto, ¿verdad? El alcoholismo, la etiología del alcoholismo es ingerir bebidas alcohólicas. Y esto es bien importante, o sea, esto puede de repente ser malinterpretado. El alcohol o las bebidas alcohólicas son bebidas espirituosas. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen un espíritu. Así de simple, y entendámoslo así, y si quieren lo analizamos, investigamos, pero bueno, aquí tratamos de que la cosa se pueda entender mejor para el que está escuchando, ¿verdad? Entonces son bebidas espirituosas que obviamente no son bebidas que tienen una influencia, por decirlo de alguna manera, buena, ¿sí? Y por eso es que justo en los grupos de autoayuda se habla de un deterioro espiritual, ¿sí? El individuo empieza a beber y a beber y a beber, se deteriora física, mental, emocionalmente, en todas las esferas de su vida. Y de repente, y lo vemos, pues, o sea, hay lugares, los lugares aledaños a una cantina, ¿verdad? La gente que anda ahí parecen zombies. Son personas que con propiedad podemos decir han perdido su condición, su dignidad de seres humanos, ¿sí? Están poseídos por algo que no es bueno. Entonces, nosotros como seres humanos no solo somos el cuerpo. Esta es una parte importante, pero también nosotros tenemos un componente espiritual importante, ¿no? Que es el que está deteriorado en este tipo de enfermedades, de las adicciones, ¿sí? Una persona espiritualmente fuerte muy difícilmente va a recurrir a subterfugios como el alcohol o las drogas, pues, ¿sí? Muy difícilmente. Y le pongo un ejemplo. Hay un individuo que no tiene piernas ni brazos. Creo que han visto los videos de él, ¿verdad? O sea, Y lo suben a una mesa y él da charlas a personas que necesitan un estímulo para, digámoslo así, fortalecerse interiormente. ¿Sí? Él es un motivador. Tiene una fuerza, que no es una fuerza física, porque él no tiene ni brazos ni pies. sí. ¿Dónde está la fuerza de este individuo? En su espíritu, ¿verdad? Y eso es lo que yo veo como quizás lo más importante a aprender, o que se enseña, o que se comprende, o que se concibe dentro de los grupos de autoayuda. Sí. Doctor, entonces, para ir concluyendo, siempre el tiempo a nosotros nos apremia. Comenzamos con el objetivo siempre de grabar media hora y nunca lo hemos logrado. Siempre terminamos grabando una cantidad de tiempo que no nos imaginamos. Pero le quiero hacer una pregunta concreta para cerrar. Usted como médico, yo sé, ya conozco la respuesta por lo que nos acaba de decir. Como médico, usted ¿realmente recomienda los grupos de autoayuda para recuperarse del alcoholismo? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿el alcoholismo realmente tiene cura? Bueno, de acuerdo a la primera pregunta, la respuesta sería que sí, definitivamente. Hoy por hoy
lo más idóneo para tratar las adicciones son los grupos de autoayuda. Y me voy a poner en evidencia. De hecho, yo soy un beneficiado también de los grupos de autoayuda. Yo aquí no estoy hablando teóricamente, estoy hablando también pensando en lo que ha sido mi experiencia con el alcohol específicamente, ¿verdad? Yo tuve serios problemas de alcoholismo y tuve que recurrir a la ayuda de un grupo de autoayuda que por respeto a las tradiciones que hay, no puedo yo ponerme en evidencia así, pero la gente ahí se recupera. La gente se recupera buenamente. Hay un programa ahí de 12 pasos que son específicamente para fomentar precisamente esa debilidad espiritual con la que el alcohólico llega a los grupos. Una persona espiritualmente fuerte no tiene necesidad de recurrir a eso, hombre. No tiene necesidad. Si Dios nos ha hecho perfectos, hombre. Claro. Pues sí. No hay por qué, pues, o sea, el alcohol es una treta del destino, por decirlo de alguna manera, ¿no? No quiero resultar poético ni superficial, pero lo que necesitamos nosotros como seres humanos en general, y esto es un problema de la humanidad, es estar espiritualmente bien. Hay un filósofo muy connotado, bueno, ya falleció, que era un jesuita francés, quiero ver, se llamaba Pierre Girard de Chardin, que decía él claramente, no somos seres humanos queriendo tener una experiencia espiritual, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y eso es lo que somos, hombre, en realidad. Y eso es lo que se deteriora cuando entramos en problemas de adicciones, nuestra condición espiritual, ¿sí? Hay medicamentos, por supuesto, bueno, y en todo lo que es el problema del alcoholismo crónico que puede desarrollar cirrosis, que puede desarrollar un cáncer, la medicina tradicional, la medicina occidental, digamos, pues tiene mecanismos, ¿verdad? ¿Pero qué? Por ejemplo, hay un individuo que está padeciendo de cirrosis y lo ingresan y le dan las medidas pertinentes para que se recupere, pero a la vuelta de una semana de haber salido del hospital está bebiendo otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Primero porque no piensa bien. Segundo porque no tiene una fortaleza espiritual que le permita tener un nivel de conciencia que le haga reflexionar. Y eso es lo que se encuentra. Eso es lo que se regala. Eso es de lo que se habla en los grupos de autoayuda. ¿Hay cura? No hay cura. Hoy por hoy la evidencia es contundente y yo puedo decir de la manera más vigorosa que no hay una cura. Hay un control, ¿verdad? Okay. Hay un control, así como el diabético tiene que tomar medidas, su medicina, su dieta, ejercicio, también el adicto tiene que recurrir, a un psiquiatra, a un psicólogo o a los grupos de autoayuda, ¿verdad? Sí, o una combinación de todo esto. Ok, doctor, vamos a concluir. Josué, no sé si tenés alguna pregunta o algún comentario para ir cerrando este episodio. Un comentario, quizás mi reflexión final de este episodio es de que si la ciencia reconoce el alcoholismo como una enfermedad y 6 síntomas visibles de salud social y de conducta que lo está diciendo es un problema, es de prestar atención, que nos haga ver de que podemos cambiar y transformar nuestra vida. En mi caso, pues también yo puedo decir que los grupos de autoayuda fueron los que me salvaron. Sí. Melvin, tu comentario final y por favor también te pedimos, se nos olvidó al inicio, que nos menciones las redes sociales y todo donde estamos nosotros, donde nos pueden encontrar y donde nos pueden ver. Y tu comentario final o algún aporte final que quieras hacer a este episodio. Sí, recordarles que nos pueden seguir en TikTok, en YouTube, en Spotify, Instagram, y también nos puede escribir a nuestro correo alcoholismoyesperanza@gmail.com. Que esto ya me lo había explicado en los grupos, porque yo también pertenezco al grupo de autoayuda. Ya me habían dicho que esta es una enfermedad que yo adolezco, es una enfermedad que es mortal, tal cual como un cáncer, como un SIDA, una enfermedad mortal. Las enfermedades mortales
cuando alguien la padece, yo he visto que esas personas, por juntar de curarse o por mantenerse un tiempo prolongado de vida, se sacaban todo el dinero, se sacaban esto, invierten en un doctor y otro. Y aquí en los grupos de autoayuda, para tratar esta enfermedad que yo padezco del alcoholismo, no me cobraron. Me trataron con amor, Te dieron café. me dieron Yo te café. di café. Pancito. Yo el pancito también. Y, Tenemos un compañero que los viernes nos trae un pan delicioso. Así que venir los viernes. y hay que sin pedirme un solo dólar o algo. La ayuda es gratuita. O sea, si uno de verdad, porque eso no tiene cura, porque te dan la ayuda, o sea, te dan para que vos te mantengas durante todo lo que te queda de vida. Pero de esta manera, pues, o sea, gratis. Sí. Bueno, yo estoy más claro aún todavía. De hecho, me sacó de varias dudas que sí, yo las tenía, no las había escuchado hasta ahora. Ya cómo está viéndose desde la parte médica del alcoholismo. Y nosotros en este podcast, doctor, sí, somos muchos de invitar a la gente a que se acerque a estos grupos. De hecho, el podcast que ahora casualmente está saliendo, porque estamos grabando el cuarto y el tercero ya está, o se publicó, pusimos los números. Creo que los podemos volver a poner ahora. Los números de la Oficina Central de Alcohólicos Anónimos los menciono porque no es ahí donde tienen que hablar. Y ahí pusimos los números y los vamos a seguir poniendo para que la gente llame, que pregunte dónde hay un grupo cerca, que se acerque a estos lugares, que puedan tener esa experiencia que nosotros estamos teniendo ahora sin beber. Porque el objetivo, doctor, de este podcast es llegar a toda aquella persona que aún sufre y que gracias a Dios nosotros ya no estamos sufriendo. Así que le dejo los micrófonos, doctor, para una reflexión, comentario Sí, final. claro, por supuesto. Y nuevamente agradecido con usted porque esté aquí acompañando este proyecto. Muy, para nosotros, muy importante, valioso para nosotros. Quiero decirle que en El Salvador, doctor, no hemos encontrado un proyecto como este y lo estamos haciendo no porque queremos ser los pioneros. Lo estamos haciendo porque creemos que El Salvador necesita este tipo de proyectos, seamos nosotros o sea cualquier otra persona que lo haga. Bueno, miren, a manera de llamar la atención, ¿verdad? En el mundo, anualmente, son como 3 millones de personas que mueren a raíz del alcoholismo. Accidentes relacionados directamente con el alcoholismo. En fin, es un problema de salud serio. 1, 2, la iniciativa de ustedes es fabulosa, hombre, fabulosa. Y quiero que sepan los que nos están escuchando o viendo que aquí no hay ninguna intención de lucro, para nada. Al contrario. Y eso es una de las cosas, que sin duda los que me acompañan aquí han aprendido no bebiendo, ¿verdad? Lo aprendieron en el grupo de autoayuda en donde están recuperándose. Reivindicar la condición divina que tenemos, eso es importantísimo. Y si ahora, con una persona que logremos llamar su atención para que reflexione, bueno, y yo en realidad tengo problemas de alcoholismo o no, con una persona y que a lo mejor se evoque, se ha logrado el objetivo. Ya no digamos si esto se masifica, ¿verdad? Pero en general yo, en primer lugar, admirarlos a ustedes, ¿verdad? Felicitarlos y aquí no hay adulación, esto es de corazón a corazón. Gracias. Y agradecido por la oportunidad que me han dado de estar aquí, porque esto es una oportunidad en realidad, ¿no? Aprender el don de ser gente, ese que se perdió en la actividad, en los grupos de autoayuda, o sea, aquí aprendemos a dar sin esperar nada a cambio. Sí. Aprendemos a dar sin esperar nada a cambio. No somos perfectos, ¿verdad? Tenemos algunas deficiencias, pero este tipo de iniciativas sin duda que tienen que ser muy bien vistas, como me gusta a mí decir, tienen que ser muy bien vistas por el dueño de las cosas, ¿no? Porque al final y al cabo, nosotros estamos aquí porque hay una fuerza superior a nosotros que nos impulsa a hacer este tipo de cosas, ¿no? Que son buenas, hombre.
Aquí no se ha hablado ni media palabra de maldad, al contrario, toda la intención general es de bondad. Salvarle la vida a alguien. Claro. O rescatar a alguien de ese valladar, de ese calvario de andar ingiriendo bebidas alcohólicas. Si es que la vida de un adicto al alcohol o a cualquier otra sustancia es una vida que se perfila solo hacia el fracaso, al sufrimiento, al dolor, a la vergüenza, a la pobreza, etcétera, etcétera. Nada, absolutamente para nada bueno. Entonces lo felicito. Muchas gracias, doctor, y esperamos que no sea la última vez que nos acompañe, que otra vez que tenga su tiempo y podamos hacer otro programa. Le damos las gracias siempre a todos los que nos han sintonizado, y si estás hasta este momento en el podcast escuchando, es porque te interesa o le interesa a alguien que conozcas, lo puedes hacer interesar a alguien que conozcas. Ayúdanos a compartir esta iniciativa. Ya dimos las redes sociales a donde estamos, nos pueden encontrar, síguenos. Vamos a tener algunas dinámicas en redes sociales muy pronto. Como lo dijo el doctor, y es cierto, doctor, nosotros no es nada lucrativo, lo de nosotros es simplemente llegar a todas esas personas que van a estar sufriendo por el problema del alcohol. Nosotros ya no sufrimos por eso, así que por eso estamos haciendo esto, porque llegar a más vidas, y con eso queremos cerrar este programa. Nos vemos en el próximo programa, nos vemos en el próximo episodio, y hasta luego.